Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología psicológica donde vamos a hablar de un evento muy importante del 2025 que es la entrada de Júpiter en Cáncer. Y por fin puedo decir que tenemos una entrada astrológica de un planeta, un signo buena onda. Una entrada que te va a ayudar mucho, es un bálsamo, es un regalo. Y este movimiento de Júpiter en Cáncer va a ser desde el 9 de junio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026. Así que realmente créanme que esta energía es una alineación maravillosa. Júpiter está exaltado en Cáncer. ¿Qué significa que esté exaltado? Que Júpiter está muy feliz en la energía de Cáncer. Si quisiéramos hacer un paralelismo, Júpiter en Cáncer es la sensación de hogar, de familia, de refugio y esa sensación de expansión que me produce el sentirme que estoy en un lugar seguro. Si quisiéramos hacer una analogía en cómo se puede sentir la energía de Júpiter en Cáncer, podría ser cuando eras niña y eras niño y recuerdan, cierren los ojitos un segundo, esa sensación de estar abrazado por mi mamá y sentirme que estoy en un lugar súper seguro. Y eso me da una sensación de confianza enorme en la vida. O esa sensación de Júpiter en Cáncer de cuando estaban con su familia y lo pasaban realmente bien. Cuando disfrutaban con sus padres. Si tienen una familia que ustedes crearon, cuando realmente disfrutan con sus hijos. O Júpiter en Cáncer cuando están en su casa, por ejemplo, tienen amigas y amigos y realmente sienten que están en un lugar protegido, donde realmente lo estás pasando muy bien. Es como un abracito de seguridad, protección y expansión que te da mucha confianza y te da mucha tranquilidad y te levanta. Porque la entrada de Júpiter en Cáncer es un verdadero salvavidas energético. Y se los voy a explicar por qué. Oigan, les voy a dar un montón de información. Vamos a hablar primero de la importancia energética de Júpiter en Cáncer en el proceso del 2025. Después voy a hablar qué significa a nivel individual para cada uno de nosotros la entrada de Júpiter en Cáncer. Y voy a hablar de los signos que más van a sentir esta energía. Y después voy a hablar qué efectos normalmente tiene a nivel mundial cuando Júpiter entra en Cáncer. Así que si viene una fiesta astrológica, quédate, dale like, compártelo para que le llegue a mucha gente. Pero eso sí, antes de comenzar, 3 noticias. Mi formación de astrología avanzada, astrología psicológica y evolutiva, comienza a finales de septiembre. Es para personas que ya saben astrología y que quieran aprender las principales técnicas predictivas, tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclo y septenio, pero desde una visión evolutiva, no catastrofista, donde realmente le puedan presentar a sus consultantes las distintas posibilidades que ofrecen los tránsitos y guías, consejos, técnicas terapéuticas y consejos prácticos en la vida para poder aprovecharlos al máximo. Y también vamos a ver sinastría y carta compuesta, las técnicas claves de los vínculos. O sea, si realmente tienes una persona que tiene un conflicto de pareja, hay que meterse a ver también la sinastría de la relación y la carta compuesta. También, si tú no estás en ese nivel avanzado, pero dijiste ya, es hora de aprender astrología, te recuerdo que por junio mi formación online de astrología tiene un 30% de descuento. Así que ya no hay más excusas, hay que estudiar astrología, aprendamos ya. Y tiene todas las clases grabadas, pero todos los meses tienes 3 webinars conmigo donde respondo preguntas y analizamos casos. También hay tutores, va a haber mucha práctica en vivo y en directo. Y también vas a practicar junto con tus compañeras y compañeros. Porque nos dimos cuenta que mucha gente estudia astrología pero no se atreve a practicar. Aquí te vamos a ayudar. Y por último, Barcelona, 5 de julio, recuerden, ya quedan el 10% de las entradas. Así que el que pestañea pierde, todo lo que les voy a decir. ¡Ya! Primera sección de este video. Se expande la energía de Cáncer. ¿Por qué decimos esto? Porque existen 12 signos del zodiaco, ¿ya? 12 signos, 12 energías que son parte de la realidad. Dependiendo, esto es como un curso de tránsitos mundiales para que lo entendamos. Dependiendo de cómo se van moviendo los planetas por los signos, es qué ocurre con la energía de los signos. Por ejemplo, cuando entra Saturno en un signo, ese signo se siente pesado, más denso, es como una prueba.
En cambio, cuando entra Júpiter en un signo, ¿cómo se siente esto? Que esa energía crece, se expande, fluye, se eleva esa energía. Obviamente, ya les adelanto que todas las personas que tengan planetas o ascendente en Cáncer, 12 meses muy buenos van a tener. 12 meses muy buenos van a tener. ¿Ya? Pero vamos a ir después de los signos, pero enfoquémonos. ¿Qué significa la energía de Cáncer? La energía de Cáncer tiene que ver con la energía de la nutrición, de la protección, de la contención, con sentir que tenemos un refugio, un lugar seguro. Es la energía de mamá, del calor de mamá. Es la energía del huevo, es la energía del útero, es la energía de la familia, es la energía del hogar. Es una energía que normalmente nos calma y nos contiene bastante, nos da mucha tranquilidad. Es la energía que tu niño interno está pidiendo desesperadamente todo el tiempo. Porque tu niño interno dice, tengo miedo, estoy ansiosa, el mundo es peligroso, y vive Cáncer. ¿Y a quién le demanda Cáncer? Al resto de la gente. Bueno, ahora está Júpiter en Cáncer, entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente estirar la manito y conectar con la energía de Cáncer. Va a ser mucho más fácil sentir esta energía de la nutrición. Y ya te voy a explicar cómo sentirla, cómo aprovecharla, cómo conectar con ella. Ahora, ¿por qué el 2025? ¿Y por qué especialmente con esta entrada de Saturno y Neptuno en Aries? Es un verdadero regalo la entrada de Júpiter en Cáncer. Primero, porque los niños, imagínate, recuerda tu infancia. Cuando tu mamá te tenía harta, tu papá te tenía harto y te sentías herida, enojada, triste y te querías ir de la casa. ¿Por qué no te ibas de la casa? Porque era una niña, un niño y no me las puedo arreglar solo en el mundo. Necesito el refugio. Bueno, ¿qué pasa si te digo yo que esa misma situación te sigue pasando a ti de adulto? Pero tú no te das cuenta. Porque tú dices, no, si yo ya no vivo con mis papás, yo soy grande, etcétera, etcétera. Pero, inconscientemente tenemos igual un miedo dentro de nosotros. Que el miedo es que si yo realmente me atrevo a moverme por lo que yo quiero en mi vida, si yo realmente sigo el caminito de mi corazón, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo, voy a perder la familia, voy a perder el refugio. Porque generalmente casi todos los adultos, el camino que viven está completamente condicionado por los mandatos familiares, es decir, por la historia del linaje. Hasta que entró Plutón en Capricornio hace unos años y está desarmando la estructura. Ya entró en Acuario, así que nos está pidiendo libertad. Pero la entrada de Saturno en Aries es decirnos, ya, Saturno nos agarra la oreja y te dice, ya, atrévete a moverte por lo que tú quieres. ¿Y cuál es un efecto secundario de la entrada de Saturno en Aries, así empujándonos a movernos por nuestro camino? Una profunda sensación de soledad. Se activan unos miedos muy grandes, muy inconscientes, que yo te invito a que puedas mirarlo. Porque si los quieres callar, probablemente o vas a salir impulsivamente, con la rabia o desde el miedo a moverte, y Saturno te va a frenar. O esa tristeza, esa melancolía, esa sensación de soledad va a hacer que vuelvas a lo antiguo, que te quedes en el refugio, que te quedes en lo familiar. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo que la energía de Júpiter en Cáncer es un regalo? Porque aquellas personas que conscientemente se permitan sentir esta sensación de soledad, de fragilidad, de vulnerabilidad, llevémoslo a algo diferente. A conectar con su niña interna asustada. Su niño interno asustado, que se siente solito, que tiene miedo a equivocarse, que tiene miedo a lo nuevo. Aquellas personas que realmente hagan este proceso de conexión. El poder sintonizarse con la energía de la nutrición va a ser mucho más fácil. Ahí está disponible para ti. ¿Por qué? Es algo muy importante que entiendan, mi gente querida. Cáncer es un signo dual. Si no sé si lo han visto, son como dos cosas así. ¿Qué significa que sea un signo dual? Que en Cáncer
hay la vulnerabilidad y la contención de la vulnerabilidad. El bebé requiere de la mamá. El útero contiene al feto. El huevo contiene al pollito, al pajarito. ¿Me entienden? Esto es sumamente importante. Por lo tanto, lo que está proponiendo la entrada de Júpiter en Cáncer es que tú también logres conectar con esta dualidad e integrarla a ti. Es decir, Júpiter en Cáncer te pide conecta con la parte frágil dentro de ti y al mismo tiempo aprende a maternarla. ¿Pero por qué es bueno esto? Porque Júpiter en Cáncer nos dice, porque si fuera otro planeta en Cáncer, yo te diría, hoy te van a surgir muchas emociones de dolor infantil. Te vas a sentir demasiado vulnerable. No. Júpiter en Cáncer lo que te está permitiendo es que te sientas vulnerable, pero no de una expresión tan dolorosa, sino se te va a hacer más fácil escuchar lo que sientes y vas a poder contenerlo. Por eso yo te recomendaría que tengas mucha presencia y conexión con tu niña interna, tu niño interno. Escucharlo, mirarlo, sentirlo. Si no sabes cómo hacerlo, hay un montón de videos en YouTube. De hecho, yo tengo un video en YouTube de meditaciones para conectar y nutrir a la niña interna. Pero realmente si tú haces ese proceso, o por ejemplo, otro ejercicio muy bueno, que también está en otra meditación que hice en YouTube hace poquito. Búsquenla en mi canal de YouTube. Me siento miedo, me siento asustada, etc. Entonces lo que hago es llamarle la energía de Cáncer. Me imagino que la energía de Cáncer aparece, que es una energía de amor y protección, y permito que esa energía me contenga, nos calma. ¿Me siguen? Ahora también, ¿por qué es muy importante? Porque nosotros todos tenemos un lado capricorniano saturnino, un lado bien rígido, bien rígido. Para que digamos las cosas, somos seres rígidos. Rígidos que no queremos sentir nuestras emociones, rígidos que no queremos escuchar a nuestro corazón, no queremos escuchar nuestros deseos porque estamos rígidos, la mayoría de las personas. Eso es porque hay mucha energía de Capricornio en el ambiente, pero una vibración más bien baja de Capricornio, donde hay miedo al fracaso, hay miedo a ser rechazado, si expreso mi vulnerabilidad, si expreso mi sensibilidad, miedo a equivocarme, mucho de eso. Cuando se incrementa la energía de Cáncer, se nos permite hacer un equilibrio entre la energía de Cáncer y Capricornio. ¿Qué significa esto? No se trata de demostrar al mundo que eres buena o que mereces ser amada, que mereces ser amado. No se trata de asumir una identidad rígida que tiene miedo de fallarle al clan familiar. Lo que Júpiter en Cáncer está pidiendo es que cuando tú haces ese proceso de calmarte, tu estructura externa se relaja. Entre más conexión hay con tus verdaderas emociones, más calma y menos presión y menos miedo hay para salir al mundo. Se equilibra la energía de Cáncer y Capricornio. Pero ¿de qué depende de que hagas el proceso de conexión interna? Porque está ahí, es un salvavidas que está para ayudarte. Porque en este momento donde tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar del corazón, la energía Júpiter en Cáncer nos permite, cuando me voy asustando, me voy calmando. Porque Júpiter en Cáncer te da la sensación de tener refugio, raíz. La energía de Júpiter en Cáncer es como cuando me conecto conmigo, me vuelvo una casa. Yo soy mi casa, yo soy mi refugio, cuando me calmo y me contengo a mí misma. Muy importante para avanzar, porque si no, es como que, imagínense esta es la diferencia. Imagínense que alguien parte un viaje en un auto, pero cada noche tiene que volver a su ciudad. Nunca puede avanzar mucho, ¿me entienden? Porque avanzo en una dirección, pero tengo que volver a dormir en mi casa. Eso es lo que nos pasa a casi todos nosotros. Cuando iniciamos un camino nuevo, como la luna está en estado muy infantil y no conectamos nosotros como un adulto con Cáncer, siempre vuelvo al refugio. ¿Qué te da Júpiter en Cáncer? Es que partes del viaje y ¿sabes qué? En cada noche pones tu propia casa o traes tu casa rodante. Pones tu carpa. Es tuya. Entonces, así tienes un refugio, avanzas, tienes un refugio, avanzas, tienes un refugio, y eso te permite ir avanzando hacia una nueva vida. Un regalazo. Veamos ahora los efectos a nivel personal. ¿Qué nos ofrece Júpiter en Cáncer?
un muy buen momento si quieres hacer crecer tu familia. Si quieres ser madre, si quieres ser padre, si quieres incluir una mascotita a tu casa. O sea, es un muy buen momento para hacer crecer tu familia. También puede ser un buen momento para cambiarte de casa a una casa donde tú sientas que en esta nueva casa se expande mi sensación de refugio. Me da una sensación de mayor amplitud y de mayor plenitud esta casa. Y siento que esta casa que tengo se conecta con mi propósito. También, si no me quiero cambiar de casa, pero quiero hacer crecer mi casa, es un muy buen momento para ampliar la casa, ¿me entienden? Ponerle un espacio extra. También quizás no me quiero ni expandir la casa, ni cambiarme de casa, pero ¿sabes qué? Es un muy buen momento para hacerle una remodelación a la casa. ¿Me entienden? Todo esto con Júpiter en Cáncer. Es un momento muy bueno. ¿Ya? También, ¿qué nos da Júpiter en Cáncer? Muchos espacios y momentos lindos en familia. Aprovecha de compartir en familia. Júpiter en Cáncer es como la estrellita de Mario que nos protege de cierta manera de muchos de los conflictos vinculares que tenemos. Entonces, te da más ganas de estar con tu familia, en tu hogar. También Júpiter en Cáncer te dice, aprovecha de estar más en tu casita. Aprovecha de habitar la sensación de refugio y protección. ¿Me entienden? No es lo mismo de permitirme sentir mi espacio de refugio y protección en mi casa que volver a los patrones antiguos. De hecho, quizás volvemos mucho a los patrones antiguos porque conscientemente no nos permitimos sentir el refugio. También es un muy buen momento para hacer juntas con amigas y amigos en tu casa. Porque imagínate como la energía Júpiter en Cáncer, así me lo imagino como en la cocina, con amigas, con amigos cocinando, compartiendo, tomándose un vinito, disfrutando, ¿me entienden? No con tanta gente, sino con gente que tú quieras y sientas que el compartir en tu hogar se expande. ¿Ya? Que también aumenta con Júpiter en Cáncer. Que también aumenta con Júpiter en Cáncer. Por si acaso, insisto, es desde el 9 de junio del 2025 al 30 de junio del 2026. Aumenta la capacidad de ser más empático con otras personas. O sea, es como la energía materna se incrementa. Y eso es muy lindo porque quizás nos puede ayudar a conectar más con las personas que vemos al lado, que lo están pasando mal. Nos da mayor sensibilidad con respecto a las otras personas. Es más fácil también compartir, cooperar, conectar. Obviamente les digo que aquellas personas que sean muy rígidas, quizás esta energía no les acomoda del todo, pero Júpiter, ¿me entienden? Así que, aunque sea Júpiter, o sea, es Júpiter, lo cual puede hacer que incluso hasta los más rígidos se les haga más fácil ponerse blandito. Júpiter en Cáncer ablanda hasta lo más duro. Ojo, si tú, por ejemplo, o conoces a una persona que es muy rígida, que es muy dura a nivel emocional, esto es un muy buen momento para hacer un proceso terapéutico, porque va a sentir que hay una energía que la toma y la acompaña. ¿Ya? También, si te cuesta conectar con tu niña interna, Júpiter en Cáncer hace que sea más fácil el diálogo, la conexión, la escucha, el sentirte. ¿Ya? Mucha fluidez. Y te da una oportunidad para sanar profundas heridas emocionales. Es que de verdad es un bálsamo de nutrición. La pregunta sería, ¿cómo puedo recrear en mi vínculo conmigo misma, conmigo mismo, la misma sensación de abrazo y de ese refugio que tuve cuando niña? Porque te lo juro que lo puedes recrear en la conexión contigo misma. Esa misma sensación de seguridad, protección. Pero no llega por arte de magia. Llega cuando tú realmente te permites sentir la vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces aumenta la sensación de hogar y de pertenencia. También Júpiter en Cáncer, ¿qué nos permite? A ver, si yo veo que hay ciertos patrones de mi linaje que son complicados, de drama, de conflictos, de crítica, lo que sea que tú estás viendo que se repite en tu ancestro y que estás recreando en tu hogar, en tu familia, Júpiter en Cáncer quizás te da una oportunidad de hacer una sanación con respecto a eso. Excelente periodo para hacer constelaciones familiares.
porque es más fácil sanar temas de linaje y de ancestros. Y también Júpiter en Cáncer, hazle un altar a tus ancestros, a lo coco, ¿me entienden? Háganle un altar a todos los que se han ido, conecten con esa energía. Y también exploren su linaje familiar, su historia antigua, reconecta con tus raíces. Reconectar con tus raíces te hace descubrir quién realmente eres tú y qué de los temas de tu linaje ya no quieres que te representan, pero qué si quieres tomar. Todo eso con Júpiter en Cáncer, mi gente. Ya, y aquí voy a llegar a la parte que le interesa a casi todo el mundo. ¿Qué onda con los signos? A ver, ¿cuáles son los signos que esta energía de Júpiter en Cáncer la reciben así? ¡Ay, qué rico! ¡Dame Júpiter en Cáncer! Cáncer. Muy bueno para todas las personas que tengan planetas en Cáncer. ¿Qué otro signo también lo recibe muy bien? Escorpio. Escorpio dice, oye Lilith, el Escorpio me está volviendo loco. Júpiter en Cáncer, gracias, me va a dar un poquito de calma y tranquilidad y seguridad y confianza en la vida. Piscis también, los piscianos que se sienten ahí, quizás que están muy expuestos al mundo, también les va a dar sensación de seguridad y protección. Tauro también y Virgo. ¿Qué características van a tener todos estos signos? En que Júpiter en Cáncer les va a dar ciertos regalos. Les va a aumentar la confianza en la vida. Les va a dar regalos y oportunidades que van a ir llegando durante el año. ¿En qué minuto puntualmente? Depende de de los planetas o el ascendente que tenga, en qué grado están. Si están al principio de Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo, va a ser los primeros meses, no sé, pues junio, julio, agosto. ¿Me entienden? O sea, dependiendo en qué parte de dónde esté dentro de un signo mis planetas, es en qué periodo voy a estar de estos 12 meses. Entonces, mayor confianza, mayor optimismo, mayor fe, oportunidades, regalo, y te va a entregar una sensación de expansión. ¿Y qué es lo bueno de este Júpiter en estos signos puntuales, estos 5 signos? Que la confianza, la fe, la suerte llega en la dosis justa. No llega de manera exagerada, que, ay, no vi la realidad y choqué contra un muro. No. Entonces, aprovecha todas las oportunidades que te está dando la vida si tienes planetas en estos signos. ¿Ya? Aprovecha, disfruta, crece, expande tu vida, corre riesgos. Te va a ayudar bastante, sobre todo con esta energía de Aries. Ahora, ojo, para que ustedes sepan, esto es como información astrológica. Júpiter entra el 9 de junio a Cáncer y hasta el 1 de septiembre avanza, así avanza como loco. Llega hasta el grado 25. Después retrograda entre el 1 de septiembre de 2025 y el 10 de marzo. Y después vuelve a avanzar del 10 de marzo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que quienes de estas personas se van a ver especialmente afortunadas. Aquellas personas que tengan planetas en Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo, entre el grado 18 y el 23, 24. Ahí Júpiter te va a estar dando estrellita de Mario como por 4 meses, 5 meses. ¿Ya? Entonces, un regalo. ¿Eso significa que todo va a fluir? No necesariamente, pero si estás teniendo tránsitos más complejos, te va a dar como inmunidad. ¿Cuáles son los signos que también se van a ver beneficiados con esta energía, pero tiene letra chica? Hay que manejarla con cuidado. Capricornio, Aries y Libra. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay que manejarla con cuidado? Y aquí quiero dar consejos, porque incluso voy a sonar un poco contradictorio, pero paciencia, Capricornio, Aries y Libra. Ya les voy a explicar. Júpiter, cuando hace aspectos de tensión con sus planetas en estos signos, lo que te va a pedir es que te atrevas a correr riesgos que normalmente tú nunca correrías. Que te atrevas a expandir tu vida de una forma que normalmente tú no expandirías. Te va a dar como
un influjo mágico de mucha confianza, de mucha fe y una necesidad de expandirme, de sentirme como atrapado. Necesito hacer que mis límites crezcan. Aprovecha esta energía. Aprovéchala. De verdad, haz cosas que normalmente no harías. Te va a dar un valor enorme. Pero, ¿dónde está la letra chica? Y sobre todo porque está Saturno en Aries. Una cosa es atreverme a hacer algo nuevo, algo diferente, expandir mi día, confiar. Y otra cosa es no tener los pies en la tierra. Porque si simplemente dejo que Júpiter en Cáncer me drogue y me lanzo mirando hacia arriba, puedo chocar con la realidad. O sea, voy a correr riesgo, me voy a atrever, pero, a ver, voy a ser un poquito más realista, voy a ser un poquito más pragmático. Esta idea de que, porque Júpiter en Cáncer, en estas alineaciones te puede hacer sentir que lo que va a hacer va a fluir pero de manera perfecta. No te estoy diciendo que pienses en negativo, simplemente date cuenta que para estos tres signos, Capricornio, Aries y Libra, Júpiter puede generar la sensación de Leonardo DiCaprio en la punta del Titanic. Soy el rey del mundo, nada me puede detener. Cuando te sientas ahí en hiperefervescencia jupiteriana, di, espérate. Respiro, me calmo, vuelvo a mi centro. Porque en esa hiperefervescencia probablemente voy a exagerar. Cuidado con no gastar de más. ¿Me entienden? Entonces, es como, ¿cómo lo aprovecho? Es lo que te estoy tratando de decir. ¿Ya? ¡Ojo! También quiero dejar algo claro. Esto es muy importante para todas y para todos. Y también para los cancerianos. O sea, para todas y todos. No sé si han sentido, pero que desde hace como un año hay una energía como de expansión y contracción que están como en batalla. ¿Por qué ocurre esto? Porque Júpiter y Saturno están en cuadratura, están en línea roja, están en tensión en el cielo, están en 90 grados. Hace como un año. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchas ganas de expandirnos, pero al mismo tiempo como que la energía se contrae. Entonces como que es como difícil, pero no podemos dejar de expandirnos. Probablemente también tiene que ver con la crisis económica y varias cosas. Eso hace que mucha gente, sobre todo, ¿quiénes han sufrido más esta crisisita? Las personas que tienen planeta en Géminis, en Sagitario, en Virgo y en Piscis. ¿Ya? ¿Qué quiero decirles? Que esta tensión se va a seguir sintiendo en junio y julio. En junio y julio se va a seguir sintiendo esta tensión. Por eso es muy importante para todos, incluyendo Cáncer, que se lancen pero con los pies en la tierra. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que ya después a principios de agosto, esta energía de contracción baja y Júpiter queda libre. Ay, vamos a decir gracias a Dios mío santo, que están fluyendo mucho más las cosas. ¿Ya? Y lo último que me queda decir, ¿cuáles son los efectos a nivel mundial? Tiene efectos armónicos y efectos disarmónicos. ¿Qué aumenta cuando entra la energía de Júpiter en Cáncer? Los nacionalismos. ¿Cuál es la sombra de esto? Que al estar Neptuno entrando en Aries, que ya habla de nacionalismo, exacerbación de ideologías, etcétera, etcétera, Júpiter en Cáncer puede hacer crecer que los nacionalismos y podemos ver que la gente se ponga más fanática o quiera defender mucho su cultura. Eso es lo feo. Entonces, cuidado si te pones muy de tu hogar, de tu familia, de tus ancestros, pero más allá de eso, te pones muy en mi país, te estás yendo como a la vibración más baja de Júpiter en Cáncer. Ahora, sí que te invita a hacer Júpiter en Cáncer, a rescatar las tradiciones de tu país, que no es lo mismo. No es lo mismo que yo rescate las tradiciones de mi país, que rescate lo hermoso de mi cultura, que quiera mi cultura porque me da un sentido de pertenencia y seguridad, a que yo me vuelva intolerante con las creencias de otras personas. ¿Me entienden? Entonces Júpiter en Cáncer te está pidiendo reconecta con tus raíces, no solamente familiares, sino de dónde vienes tú. Ojo, incluso te puede invitar, si eres una viajera por el mundo como yo, un viajero por el mundo, conecta también con las raíces del lugar donde estás. También, eso es más o menos lo complejo.
¿Qué te está pidiendo? ¿Qué va a ayudar? Que los temas de familia y hogar aumenten. Va a haber más interés, quizás incluso pueden haber más políticas públicas que traten de proteger más a los niños, a las familias. Quizás, no tengo idea porque no soy un brujito, pero quizás salen algunos planes para proteger a la familia y dar incentivo económico a la familia. Insisto, esto es un muy buen periodo para ser madre y padre. ¿Y por qué? Porque si llegan a quedar embarazados en este periodo, probablemente nazca con Júpiter en Leo. Y qué buen periodo para ser padre, madre con Júpiter en Leo, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces pueden haber políticas sociales que enfaticen en la protección social o que quieran potenciar la natalidad. Así que mi gente querida, eso es todo lo que les tengo que decir con respecto a los tránsitos del mes de junio. Este es el evento más importante de este mes y es la noticia buena onda. Así que aprovechadlo. Conecta con tu niña interna, permítete sentir la vulnerabilidad y permítete que la energía de Júpiter en Cáncer te contenga. Es tiempo de darte cuenta que puedes construir refugio dentro de ti y así puedes atreverte a avanzar y llegar hacia donde tu corazón realmente quiere ir, mi gente querida. ¿Ya? Así que eso. Y nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, si quieren estudiar astrología conmigo, está la formación básica con un 30% de descuento y está la premium avanzada, donde todas las clases son online, en vivo y en directo, que comienza en septiembre. ¿Ya? Se me cuidan todas, se me cuidan todos. Que estén muy bien. Chau, chau.